Seguridad en espacios confinados, aspectos técnicos, tema 3, roles. Vamos a empezar viendo el último tema de esta serie de espacios confinados, aspectos técnicos, y vamos a ver algunos roles. Uno de los roles, quizás el que considero más importante en el trabajo de espacios confinados, el asistente de espacio confinado, también llamado vigilador de espacio confinado. Y es la persona que se ubica en el exterior del espacio confinado con la responsabilidad de controlar y asistir a los que ingresan al espacio confinado. Bastante sencilla la tarea que tiene en términos de definición, muy compleja en cuanto a todo lo que tiene que hacer y todas las responsabilidades que implica y la importancia que implica esta tarea. La mayoría de las normas hablan de que por lo menos debe haber un asistente fuera del espacio confinado durante todas las operaciones de ingreso, es decir, desde que ingresa el primer trabajador hasta que sale el último trabajador, debe haber al menos un asistente fuera del espacio confinado. Fuera estamos hablando en las cercanías del acceso, lo más cercano posible que me permita la configuración del espacio de ingreso a ese ambiente. Las normas nos habilitan que un asistente pueda ser asignado para el monitoreo de más de un espacio confinado. Esto, las normas como IRAN lo permite, que una sola persona pueda monitorear, no asistir, monitorear más de un espacio confinado. Entiendo que las normas cuando hablan de monitorear hablan de medir espacios confinados, pero le colocan condiciones. Se puede monitorear un solo vigilante más de un espacio confinado, pero si esta persona tiene la capacidad, primero, de realizar las tareas que tiene asignada cada espacio y tiene la capacidad para responder ante una emergencia sin tener que descuidar sus responsabilidades de vigilancia sobre los demás espacios que le han sido asignados. Situación que es bastante compleja de por sí. Para hacer esto sencillo, cada ambiente confinado, su vigilante. Cada ambiente confinado, su vigilante. Los vigilantes de los espacios confinados no se comparten. Esto como las esposas o las novias. No se comparten. Los asistentes de espacios confinados no se comparten. Es muy peligroso compartir un asistente con uno o más espacios confinados. ¿Cuáles son las obligaciones? Algunas de las tareas ya las acabamos de ver. Vamos a ver las obligaciones. Primero, conocer todos los peligros que puede enfrentar un trabajador que ingresa, sabiendo también la información sobre los indicios o síntomas que este agente puede producir en el trabajador, este peligro puede producir en el trabajador y las consecuencias de la exposición. Estar al tanto de los posibles efectos que la exposición puede acarrear a las personas que ingresan. ¿Para qué? Para saber en qué momento es el adecuado para retirar al trabajador. Función muy importante de un vigilador de espacio confinado es saber exactamente quién está dentro del espacio confinado y dónde está si el espacio confinado tiene un tamaño considerable. El vigilante de espacio confinado debe poder identificar quiénes son los que ingresaron. Es su obligación permanecer fuera del espacio confinado durante todas las operaciones de ingreso, hasta tanto pueda ser reemplazado por otro. Normalmente se recomienda que haya dos o que haya un reemplazo para un vigilante, de forma tal que no tenga que permanecer 8, 9 o 10 horas como haciendo tarea de vigilancia, que puede ser por ahí muy pesado el trabajo, no desde lo físico, sino desde lo cognitivo, de estar permanentemente en situación de vigilancia, o porque tiene que ir al baño, o porque tiene que comer, o porque no sé qué le pasa, necesita siempre tener un reemplazo. El vigilante tiene que comunicarse con los ingresantes en todo momento, tiene que definir el sistema de comunicación, que va a estar definido por protocolo, y debe estar alerta ante cualquier cambio para poder hacer la evacuación correspondiente.
debe monitorear tanto lo que pasa dentro del espacio confinado como lo que pasa en los alrededores del espacio confinado para determinar si está en peligro la vida o la integridad física de las personas, tanto sea por lo que está pasando fuera o por lo que está pasando dentro del espacio confinado. Y es la persona autorizada para evacuar el espacio confinado. También tiene la responsabilidad de convocar los servicios de rescate y de emergencia. También tiene la responsabilidad de controlar que personas no autorizadas no se acerquen o no intenten entrar al espacio confinado, no importa la jerarquía. Si es una persona no autorizada, no puede ingresar al espacio confinado y a la zona restringida externa al espacio confinado porque puede representar un peligro para esa persona o para los que están dentro del espacio confinado. Está autorizado y debe estar capacitado y preparado para realizar rescate sin ingresar, lo que se denomina el sistema de autorrescate. Y no puede hacer ningún otro tipo de tarea que no fuese las asignadas y especialmente aquellas que puedan interferir con la obligación fundamental y principal de asistir y atender y monitorear a los que están dentro del espacio confinado. Su función principal, la del vigilante, es velar por la vida de los trabajadores que están en el interior. Lo hace desde afuera. Por lo tanto, tiene que estar atento el 100% del tiempo a esta función. Atender y ver y velar por la integridad física de los trabajadores. ¿Puede ingresar al espacio confinado? Sí, pero solo y cuando haya sido revelado en el turno o para efectuar rescate, pero únicamente si está debidamente capacitado y equipado correctamente. Si no, vamos a tener lo que se denomina un accidente por solidaridad. Supongamos que el vigilante está en la puerta de acceso al espacio confinado y le surge una emergencia, le surge ir al baño, le surge, lo llaman para una reunión, entonces no tiene reemplazo, no tiene quien lo suplante. Entonces, la única manera de que este vigilante pueda hacer la otra tarea que le han asignado es detener el trabajo, retirar a todo el personal, colocar algún elemento que indique que no se puede ingresar a ese espacio confinado, hacer la tarea, volver y que el resto del personal pueda ingresar nuevamente a hacer el trabajo. Si no, el vigilante no puede abandonar su puesto de trabajo. No es el que autoriza el ingreso y el que no permite que nadie ingrese si no tiene la correcta autorización para hacerlo o no están dadas las condiciones aceptables para el ingreso. Esta es una tarea que se denomina vigilador de espacio confinado. Otro rol, supervisor de espacio confinado. Es una tarea más jerárquica. ¿Qué hace el supervisor? Es el responsable de iniciar el trabajo y de terminar el trabajo, o como se denomina, terminar el permiso de ingreso al espacio confinado, o sea, tanto en forma temporal o en forma definitiva porque el trabajo fue finalizado o terminado. Es el responsable de determinar si se cumplieron todas las condiciones necesarias y establecidas en los protocolos de ingreso para permitir el ingreso de las personas, que después el vigilador va a controlar que ingresen. Deberes del supervisor. Vamos a ver cuáles son los deberes del supervisor. Al igual que el vigilante, tiene que conocer y comprender los peligros del espacio confinado, saber los indicios, los síntomas y las consecuencias de exposición. Verificar que todas las anotaciones se hayan realizado en el permiso de ingreso, las mediciones, quiénes ingresó, qué equipo, qué se ingresa a hacer, por cuánto tiempo, todo lo que tenía que anotarse que está anotado. Verificar que todas las pruebas han sido realizadas. Esto por lo general se hace con la lista de chequeo. El que hace la lista de chequeo normalmente es el supervisor de ingreso. Es para verificar y constatar que todo lo que acordamos que íbamos a hacer se haya realizado. Verificar que todos los equipos estén, el equipo para medir oxígeno, el oxímetro y el explosímetro personal del trabajador que ingresa esté funcionando y lo tenga encima, que esté la ventilación funcionando, que estén los bloqueos realizados, que estén los permisos de ingreso, que esté la iluminación, que esté el equipo de emergencia atento, etc.
finaliza el ingreso y cancela la autorización. Es el que da comienzo y da finalización al trabajo en el espacio confinado. También tiene que verificar que los equipos de rescate estén disponibles para poder atender ante una emergencia. Es el que tiene la última palabra en cuanto a las personas no autorizadas y que éstas se retiren o que cuando traten de ingresar haya alguien de autoridad y jerarquía suficiente para evitar y no permitir que estas personas no autorizadas ingresen. No importa la jerarquía de estas personas, no importa lo que quieran hacer adentro. Si no están autorizadas a ingresar y no cumplieron con el protocolo de ingreso, no pueden ingresar y esta es una responsabilidad última del supervisor del espacio confinado. También hay que tratar el tema de cómo se transfiere la responsabilidad del espacio confinado cuando hay un cambio de turno. Entonces, acá es una cuestión que la empresa tiene que definir cómo se hace el traspaso de turno. Si se hace un nuevo permiso, si todos salen y vuelven a entrar, si hace un chequeo. Cada empresa tendrá que definirlo porque es un tema más que crítico el tomar una responsabilidad sobre un trabajo que ya está comenzado y sobre las cuales muchas cosas no sé cómo están. Rescate. Vamos a definir qué es emergencia. Cualquier suceso o cualquier evento ocurrido en el interior del espacio confinado o en las adyacencias que pueda poner en peligro inminente a las personas que están en el interior del espacio confinado. La emergencia no solo es lo que pasa adentro, sino lo que pasa en el exterior del espacio confinado que puede afectar el interior del espacio confinado y especialmente los que están trabajando adentro. Sistema de recuperación o sistema de autorrescate. Son equipos que están colocados en el exterior del acceso al espacio confinado y permite el retiro de las personas que están adentro sin el ingreso del personal de rescate. No siempre podemos usar equipos de recuperación en espacios confinados, porque las entradas o los accesos no están colocados en posiciones que sean la adecuada. Brigada de rescate, bueno, es un equipo de personas, un grupo de personas previamente designada con capacitación, con entrenamiento especial, con equipamiento adecuado para proceder al rescate ante una situación de emergencia en un espacio confinado. Tenemos que tener y desarrollar procedimientos para tener dispuestos los medios o los servicios de rescate y de emergencia. Las normas por lo general permiten que los equipos de rescate sean externos, no obligan a que los equipos de rescate sean internos, pero hay que tener ciertas consideraciones que son muy especiales a la hora de disponer de equipos de rescate que no son propios de la empresa. La brigada de rescate. ¿Cuáles son los requisitos que tiene que cumplir una brigada de rescate? Sea de intervención interna o de intervención externa, o sea tercerizada o pública, como pueden ser los bomberos voluntarios de la zona. Primero, cada miembro del equipo de rescate tiene que tener su propio equipo de protección personal y estar entrenado en su uso. Parecen cosas sencillas, pero no todo el mundo, no todos los equipos de rescate están preparados de esta manera. Cada miembro del equipo de rescate debe estar entrenado para realizar las tareas de rescate que les sean asignadas. No todas las personas del equipo de rescate van a estar preparadas y habilitadas para hacer todas las tareas. Pero sí tiene que estar entrenado y capacitado para hacer las tareas a las cuales se le ha sido asignada en esa brigada. Y tiene que recibir el entrenamiento necesario para ingresar si es un rescatista que va a ingresar a un espacio confinado. Todo el equipo de rescate de espacio confinado debe realizar o practicar simulacros en espacios confinados lo más reales posibles a los espacios confinados sobre los cuales va a tener que trabajar en el futuro. Lo pueden hacer con maniquíes, con muñecos o con personas reales preparadas. Por lo general conviene siempre ir escalando de un muñeco, maniquí a una persona para ir complejizando los entrenamientos.
Como dijimos recién, los espacios confinados sobre los cuales se tiene que simular deben ser lo más parecido posible a los reales sobre los cuales en un futuro van a tener que lamentablemente ingresar a trabajar, en el peor de los casos. Y normalmente todas las normas piden que todo el equipo de rescate esté preparado y entrenado en primeros auxilios y RCP. Contratista. ¿Qué hacemos con los contratistas? Primero, la empresa contratista y su personal deben comportarse y deben ser tratados de la misma manera que el empleador anfitrión. Yo soy de la idea que el contratista y su personal no es una empresa de menor jerarquía y un personal de menor jerarquía que con él podemos hacer cosas que con nuestro personal no. El contratista es una empresa tercerizada que vino por un contrato de trabajo y merece el mismo respeto y la misma atención en materia de seguridad que el personal propio. No deben existir diferencias en los requerimientos del procedimiento de ingreso para personal propio o para personal tercerizado. Y las normas que regulan la actividad del contratista deben ser exactamente la misma que la del personal propio de la empresa, en cuanto a prueba, condiciones, peligros, etc. Los peligros en espacios confinados. ¿Cuáles son los principales peligros que nos enfrentamos en un espacio confinado? Los más comunes son oxígeno, inflamabilidad, gases o vapores tóxicos, equipamiento eléctrico, instalaciones dentro de los espacios confinados como máquinas, equipos, ingreso de sustancias tóxicas, o lo que se denomina con el bloqueo de instalaciones, que no es un peligro, pero es una herramienta que se usa. El autorrescate y la brigada de rescate, carga térmica, especialmente calor, son algunas de las principales situaciones que tenemos que estar preparados a la hora de hacer un ingreso a un espacio confinado. Y el espacio confinado se transforma, en vista de los peligros que se pueden dar en simultaneidad, en un ambiente de trabajo muy complejo, multidisciplinario, donde se necesitan conocer y manejar técnicamente distintos tipos de peligro. Cada peligro que fue detectado debe ser estudiado primero en términos generales y después en términos específicos, es decir, en los términos para ese lugar en particular y también en combinación con otros peligros. Y a esto se llama sinergia de peligros. La falta de oxígeno afecta a los trabajadores y la suplimos con equipo de respiración en línea. Los ambientes sobreoxigenados en realidad no le presentan grandes problemas a los trabajadores, pero si estamos en un ambiente que potencialmente puede tener gases inflamables, los ambientes inflamables se vuelven más sensibles ante la presencia de oxígeno o ante la presencia de un ambiente sobreoxigenado. Y esto es lo que denominamos sinergia de peligros. Lo que dijimos recién, una atmósfera enriquecida en oxígeno, de por sí esta condición es manejable para el ingreso de personas, pero si existen restos de sustancias inflamables, el oxígeno potencia y aumenta el riesgo de una deflagración violenta dentro del espacio confinado. Por lo tanto, hay que saber dos cosas. Primero, cuándo se mide un ambiente sobreoxigenado, saber medir oxígeno en el lugar adecuado y saber después medir inflamabilidad con el equipo adecuado en el lugar adecuado y poder relacionar las dos mediciones y obtener una tercera medición, que es el valor del límite de inflamabilidad modificado por la sobreoxigenación del ambiente. Por ejemplo, tenemos deficiencia en oxígeno, tenemos que saber el ingresante, el vigilador del espacio confinado, el supervisor del espacio confinado y los rescatistas tienen que saber la siguiente información: saber los efectos de la falta de oxígeno en el cuerpo humano, saber los síntomas de la falta de oxígeno en el cuerpo humano, saber seleccionar el equipo de medición, saber usar el equipo de medición, saber interpretar las mediciones de ese equipo, saber si el equipo está en condiciones de medir, saber si está calibrado, si está verificado, saber definir, establecer puntos de mediciones puntuales y continuas, saber responder por qué puede darse la condición de deficiencia de oxígeno,
¿Es algo local o afecta a todo el ambiente? ¿Es un peligro continuo o se dio solo la situación antes del ingreso? ¿Cuáles son las medidas de prevención, protección, control y de mitigación o de emergencia que debo adoptar para un ambiente con deficiencia de oxígeno? Otro tema que tengo que saber: detección de peligros, autorrescate, brigada de rescate, combustión, técnicas de ventilación. ¿Eh? Y todo, fíjense la complejidad que va teniendo un espacio confinado en función de cada peligro. Por eso se trata el curso este de aspectos técnicos básicos. He limpiado el tratamiento del aprendizaje del espacio confinado de todos los peligros que se le suman a lo que es el espacio, al estudio básico del espacio confinado, porque cada peligro requiere de un estudio aparte. Necesito primero saber detectar peligro, saber evaluar peligro, saber sobre oxígeno, saber sobre inflamabilidad, saber sobre toxicidad, saber sobre carga térmica, saber sobre bloqueo, saber sobre riesgo biológico, para después, una vez que sé todo eso, aplicarlo al espacio confinado. Así que se trata de un espacio, de un ambiente muy complejo, donde debe ser realizado el análisis y guiado por especialistas calificados y normalmente, como pasa en muchos países, matriculados, es decir, habilitados profesionalmente para poder trabajar. Es un trabajo multidisciplinario, que nadie se arrogue el conocimiento absoluto de lo que es un trabajo en un espacio confinado. No hay que minimizar el estudio y la complejidad de los distintos peligros en un espacio confinado. Muchas muertes se deben a la desconsideración de la complejidad de estos lugares. No le damos importancia a la complejidad. Tratamos la complejidad como algo sencillo y algo simple, y después sobreviene el accidente. En la Argentina, el trabajo en espacios confinados, al menos la seguridad en espacios confinados, está dado por la norma IRAN 3625 y la resolución 953 del año 2010. Este tema está tratado en un curso que no es gratuito, que es un curso que hay que abonar, pero que pueden encontrar la información en el siguiente enlace. Cualquier información, ya saben dónde escribir y dónde contactarme.